Buenas tardes, les habla el Chichimeco. Hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a viajar a una ciudad poco conocida llamada Cantona. Su nombre deriva del náhuatl y se compone de dos palabras, Cali y Tonali. Cali casa, Tonali aquello que emana, aquello que resplandece. Muchos lo asocian al sol, entonces de una u otra manera le han nombrado la ciudad del sol. Este nombre no está tan despegado de lo que pudo haber sido, aunque en lo particular considero que estas ciudades mantienen o pudieron haberse nombrado como las poblaciones aledañas. Es decir, por ejemplo, si nos aproximamos en el mapa de Google, al cual puede acceder si usted gusta, vemos que, por ejemplo, a los alrededores hay pueblos que aún mantienen sus nombres en náhuatl. Por ejemplo, Xaltipanapa, una pequeña población. De hecho, es forzoso pasar por aquí antes de llegar a la zona arqueológica, como lo ve. Es una zona en verdad desértica. La zona en cuestión se formó hace varios milenios y es roca volcánica. Esta misma roca volcánica es lo que sirvió para la construcción de la gran urbe. A simple vista podemos ver que esto es solo un monte, pero a medida que nos aproximamos podemos observar con detalle, y eso que solo es Google Maps, cómo la misma tierra empieza a cuadricularse. Pronto aparece entre la tierra, entre los nopales, la yuca, la ciudad prehispánica. Esto que vemos es solo lo que está excavado. Más adelante haremos un zoom a toda esta zona y usted se va a dar cuenta que más allá de esto, que de por sí ya es inmenso, observe la ruta. Más allá de lo que está explorado, en todos los alrededores, mire, aquí puede ver, aquí también, acá, hay un montículo tras otro. Es una ciudad realmente inmensa. Inmensa y muy muy poco conocida. Es decir, por este tamaño, por su magnitud, por su importancia, por simplemente por los restos arquitectónicos que aún prevalecen. Esta ciudad debió de haber obtenido al menos una difusión similar a la de Teotihuacán, ya que Teotihuacán es sin duda por muchos conocida. Es probablemente la ciudad prehispánica de México más conocida. Bueno, Cantona tiene más de tuvo más de 2000 años de ocupación, es decir, empezó del lo que le llaman el preclásico, el formativo. Se tiene registro de algunos materiales pues, perecederos, muchos de ellos, restos de agrícola, de granos, cosas sencillas. No se tiene un registro completo de arquitectura o de muchos materiales llamados culturales. Quizá por el paso del tiempo simplemente desaparecieron, se desintegraron, se perdieron. Cantona, durante la época de Teotihuacán, era un pueblo importante. Si vemos su ubicación, es un paso forzoso de mercaderías, llámese telas, llámese cerámica, llámese obsidiana, del centro de México, por acá. Por aquí estaría más o menos Teotihuacán. Aquí está, San Juan Teotihuacán. Y la costa del Golfo. Uno de los sitios con que Teotihuacán tuvo mucho comercio, justamente la costa del Golfo. De ahí se importaba algodón, por ejemplo, se importaba cerámica. Hay una vasija conocida como la vasija de las colinas en la que se encuentran en procesión 4 personajes relevantes de Teotihuacán. Y ese tipo de cerámica venía, o llamémoslo, esa tecnología para elaborar la cerámica con molde, y de esta manera se importó desde la costa del Golfo. Bueno, regresando a Cantona, esta ciudad, lo que vemos actualmente, vea, observe hasta dónde se alcanza a percibir que el suelo estuvo modificado por el hombre. Usted y yo lo podemos observar. Mire, todo esto que pareciera a simple vista solo una formación de rocas, a medida que se acerca se ve cómo está totalmente planificado y pues sí, sin duda. Esto que vemos aquí, por ejemplo, es un estilo
de construcción que también se usó en el Bajío durante el Clásico. Lo que vemos son paredes de roca volcánica que delimitaban pues el territorio de las personas. En el centro de estos cuadros, por lo regular, se encontraba una base igual de roca volcánica sobre la que se construía una, una casa con materiales perecederos, es decir, con madera, con paja. Algunas de ellas incluso muestran que tenían estuco o lo que le llaman el adobe, ¿no? Pero si podemos apreciar, imagínense en cada uno de estos cuadros al menos una familia, desde las más humildes, obviamente, hasta las más poderosas, al centro de la ciudad. Es inmenso lo que podemos observar. Observe, cuadriculado hasta donde alcanza la vista. Bueno, como le decía, Cantona es cuando Teotihuacán decae, que obtiene esta magnitud y esta relevancia, ya que sus mercaderías, como usted ve, es una zona árida, no podían comerciar con granos o con alimentos, mucho menos con tela probablemente. Lo que sí había eran centros de extracción de obsidiana. En los alrededores existen varios yacimientos de obsidiana. En esta figura podemos observarlos. El más conocido de todos ellos se encuentra en el número 4, que es el Guadalupe Victoria, y el Oyamele Zaragoza, que se encuentra en el número 6. Como vemos, en el número 1 está Cantona. Esta estrella es Otumba, pero muy cerca de Otumba está Teotihuacán. Podemos ver el paso. Era un paso forzado de mercaderías. Cuando Teotihuacán cae, las mercaderías de Cantona, mayoritariamente la obsidiana, inundan todo el mercado del centro del actual México y buena parte del sur. Aquí encontramos un mapa poco viejo, pero podemos apreciar una estimación de lo que pudo haber sido el comercio de esta misma obsidiana. Vemos cómo se adentra a la cuenca del valle, viaja hacia Oaxaca, otra vez hacia Veracruz y sube por la Huasteca. Bueno, en Cantona tuvo al menos dos sistemas de gobierno, o eso se estima. Se estima que en un inicio Cantona pudo haber sido una sociedad teocrática, en la que sus gobernantes estaban directamente legitimados por los dioses, ¿no? Por los teot, por la divinidad. Es curioso el asunto porque cuando hablamos de teocracia, por lo regular nos referimos a que un personaje divino, llámese por ejemplo un caso conocido, ¿no? Por ejemplo el caso de Seacatopitzilquetzalcóatl, ¿no? Que él mismo se hacía nombrar, pues así, ¿no? El Seaca del Topiltzin, cuando su nombre probablemente haya sido Maeconetzi, ¿no? Una persona que fue deidificada. El mismo Huitzilopochtli, Huitzilit, Huitzilihuit o Huitzi, cuando los saca de Aztlán, una persona que, digamos que por sus proezas adquirió cierta divinidad y finalmente fue concebido como una deidad que llegó hasta nuestros días, ¿no? Llámese por los mitos o por lo escrito por los frailes o incluso por la mera cultura folclórica de mucha gente. Mucha gente habla de Huitzilopochtli acá en México. Bueno, pues en Cantona, como mencionamos de que es la ciudad del sol, del Calitonali, encontramos una amplia variedad de representaciones justamente de esta deidad, de Huehueteotl, el dios viejo. Esta es una de ellas encontrada en el patio central, llamado de la fertilidad. Vamos a ver cómo se relaciona este personaje con la fertilidad. Bueno, antes que nada, podemos apreciar su forma. Es una persona vieja, muy muy vieja, se nota por sus arrugas. En esta representación es posible apreciarlo a simple vista, pero en muchas otras a este personaje se le muestra sin dientes o con unos cuantos.
El punto es que está muy muy viejo. En su cabeza siempre lleva pues una vasija que sirve de incensario o para inmolar ciertas cosas, ciertas ofrendas, ¿no? Imagínese a este personaje que en su tocado siempre esté emanando fuego o humo. Mire, aquí podemos verlo con muchísimo más detalle. Puede ver su rostro. Este es el de Cantona, este se encuentra en otro lugar de Puebla, pero céntrese en el de Cantona. Observe su rostro, viejo, una nariz grande y voluminosa. Incluso los ojos se alcanzan a percibir como que están sumidos, ¿no?, de la vejez. Observe. Es una de las deidades más viejas que se conoce en el centro de México. Este y Tlaloc son en realidad los personajes mucho más viejos de toda la tradición del centro de México. Tezcatlipoca, Quetzalcóatl y otros personajes pues, realmente son recientes en comparación con él. Bueno, y hablando de que que esta escultura se encontró en la Plaza de la Fertilidad, vemos que otro tipo de esculturas encontradas en esta plaza son estos, son falos, ¿no? Es un pene hecho de piedra y estas marcas se atribuyen al autosacrificio, es decir, los que ofrendaban en esta plaza tomaban su miembro y lo cortaban con obsidiana, ofrendando esta sangre. La relación entre la sangre y el fuego casi siempre va por sobre la regeneración, la renovación. En el mito del quinto sol, si usted lo conoce, se menciona que Quetzalcóatl, al encontrar los huesos de la humanidad, cayó sobre ellos y los destrozó, los pulverizó. Y para volver a moldearlos y crear a la nueva humanidad, que vendrían siendo los mexicas, vaya, él unió los restos de estos huesos, este polvo, con la sangre que él mismo extrajo de su pene. Él hizo el sacrificio de la sangre con su pene para hacerlo como una masa y poder moldear a la humanidad. Es decir, está relacionado con esta renovación, en este caso la renovación de la humanidad. El fuego, como si usted conoce, por ejemplo, mire, estas son navajas extraídas de Cantona. Probablemente con alguna de ellas se llevó a cabo justamente este tipo de ritual. El ritual del fuego nuevo era uno de los más importantes no solo dentro de una sociedad, es decir, rituales como el Panquetzalistli o el Tlaxochimaco de Peilhuit se celebraban de distintas maneras dependiendo del pueblo. Es decir, no eran un ritual generalizado más allá de lo local. No obstante, el ritual del fuego nuevo implicaba a una gran cantidad de pueblos, ya que estos acudían ahí donde se inmolaba al cautivo por el fuego que iba a renovar el fuego de sus templos, vaya la redundancia. Y pues eran distancias largas, era prácticamente buena parte del valle y probablemente hasta el Cuauhnáhuac, ¿no? Cuernavaca. Es decir, era algo sobresaliente para la renovación del mundo, para pedir muchas cosas, ¿no? Bueno, hablábamos que este tipo de rituales corresponden a una sociedad teocrática, ¿no? Es decir, el culto no tanto a un solo señor, sino probablemente a una casta sacerdotal, en este caso. Era la manera en que se rigió durante pues prácticamente más de 1000 años esta ciudad. Es justo a la caída de Teotihuacán que este tipo de esculturas, o como la de Huehueteotl que le mostré hace un momento, dejan de aparecer, no se encuentran, no las hay. Y la ciudad, que de por sí es un intrincado laberinto, también parece haber sido amurallada, es decir, imagínese entre estas calles
unos pasos muy pequeños para para un tránsito reducido de personas. Además, algunos puestos militares que obviamente vigilaban. Esto corresponde a lo que se ha nombrado el epiclásico. Al momento en que Teotihuacán cae como la potencia del centro de México, ciudades más pequeñas que ya existían desde aquel tiempo toman el control tanto de rutas comerciales, como es este caso, o el caso, por ejemplo, también de Tula Hidalgo, Xicocotitlán, Teotenango, Carixtlahuaca, Xochicalco también, Cacaxtla y Xochitecat, por mencionar los que están en el centro. Entonces lo que se estima es que se pase de una etocracia a un estado totalmente militarista, lo cual pues no va tan... No difiere tanto tampoco del culto, por ejemplo, al sol y al fuego, porque la sangre es otro de los elementos de renovación, es decir, para que el suelo sea fértil hay que fertilizarlo, y muchas veces es con la sangre, ¿no? Es decir, hay un canto, bueno, una narración que recoge Sagún, que dice que el monstruo de la tierra tiene hambre, ¿no? Que tiene que ser alimentado. El monstruo de la tierra es el Tlaltecuhtli, o también podría ser Tlaloc, ¿no? Una de sus nombres es el rostro de tierra, o el que está hecho de tierra. En fin, puede tener muchos significados. Bueno, vamos a hacer un breve recorrido. Muy breve, veamos qué tanto nos permite hacerlo Google. Vamos a empezar por acá. Bueno, Santimada. Perfecto. Vamos a ver, este es el inicio. Este es el inicio apenas de su recorrido. Si un día usted puede visitarlo, yo en verdad le recomendaría que fuera. Observe. Este sería el camino por el que va cualquier transeúnte, ¿no? Una calle como de algún pueblito de por aquí. Esos pueblitos mágicos. Puede observar que están totalmente delimitados los espacios. A veces solo hay una pequeña entrada. Mire. Este es un buen ejemplo de lo que le mencioné al inicio. Se ve la delimitación de un pequeño conjunto. Se ve la plataforma en la que probablemente estaba una choza de materiales perecederos, que obviamente hace mucho se perdieron. Vamos a avanzar un poco más. Como se ve, estamos aquí, es la entrada del sitio. Aquí estamos empezando a entrar en la zona monumental. Cantona tiene más de 24 juegos de pelota excavados. Hay muchísimos. Incluso hay un juego de pelota que pareciera ser para niños. Usted sabe que el juego de la pelota también tiene mucho que ver con el movimiento de los astros, la renovación. En otras ciudades se asocia más a Venus, pero en Cantona podría también relacionarse al Sol. Vaya, es complicado. No hay tantas investigaciones a pesar de la magnitud de la ciudad. Vamos a entrar al primer conjunto. Observe, estamos en uno de los juegos de pelota. Podemos ver que todo esto de acá atrás probablemente fue el graderío. Un montón de gente aquí viéndolo. Casi como ellos. Aquí se ve el final de la T. Cantona tiene una estructura propia para este tipo de... Observe. Esta es su arquitectura común de los juegos de pelota. Se encuentra un juego de pelota, usted lo ve aquí con la forma de T, sus marcadores, todo esto que debe de haber servido de graderío. El juego de pelota termina y empieza una plaza totalmente bardeada, cerrada. Y luego hay un templo, un basamento. Esta es una estructura muy común en Cantona, vea, se repite. Aquí la plaza cerrada, templo. Acá otra vez, juego de pelota, plaza cerrada, templo. Y lo podemos ver aquí.
Lástima que no haya muchas más imágenes para profundizar más, pero usted lo puede observar. Observe, plaza cerrada, el templo. Si volteamos para acá, acá está el juego de pelota. No se alcanza a ver, pero aquí está otra plaza. Es un recorrido bastante largo, si usted se anima a ir. Algo que a lo que yo le invito. Es recomendable ir muy muy temprano. Mira, aquí vemos un juego de pelota. Es realmente un laberinto este sitio. No se encuentran restos, por ejemplo, así como usted ve la pirámide, el basamento. No se han encontrado restos de estucos. Por ejemplo, en Teotihuacán, esto estaba encalado, totalmente blanco, y sobre eso se pintaba. Teotihuacán era una ciudad de murales. En este caso no. Incluso la iconografía es escasa, no hay muchos rastros de escultura, de pintura, por lo que es difícil hacerse una idea de cómo se vería esta gente. Vamos a ver acá. Observe qué vista. Todo es árido, seco. Antiguamente en los alrededores habían yacimientos de agua, pequeños lagos que con el tiempo finalmente se desecaron. Probablemente eso contribuyó a que cerca del más o menos 1100, 1200, esta ciudad empezara a ser paulatinamente abandonada hasta que finalmente quedaron poblaciones dispersas, lo que usted puede ver aquí. Un pueblito por acá, un pueblito por aquí, algo muy similar a esto. En todos los alrededores se han encontrado más de 200 yacimientos de pequeñas villas en todo esto. Villas que finalmente fueron despobladas. Bueno, pues yo espero que este tipo de recorridos le haya gustado. Y vamos a hacer otros para en estos días igual de zonas arqueológicas poco conocidas. En particular yo quisiera empezar con Teotenango y con Calixtlahuaca. Probablemente videos más cortos ya que esta ciudad es realmente grande. Y podríamos decir muchas cosas más, pero por el momento esto va a ser todo. Bueno, y pues si este tipo de video y contenidos le gusta, pues regálame un like. Y si quiere ahondar en algo más, déjenlo en la caja de los comentarios. Se despide el Chichimeco.